Esto, ¿no? Bueno, compañera, aquí, ¿Qué tal? ¿Cómo estem, Alicia? aquí con la Mireia de la Inversa, que teníamos muchas ganas de conocernos un poquito más y compartir. Pues sí, i Y, tant. y nada, estamos un poco expectantes, ¿no? Por lo que vamos a vivir en el programa Brújula. Y nos gustaría bueno, ¿qué opinas sobre el tema de la gestión emocional, así en general, en el tema de las donas? Que eres una especialista en esto, ¿eh? Cuéntanos. Eh, és un temazo, Alicia, perquè, clar, realment no es pot pensar de gestió emocional només pensant en cada una de nosaltres, com nos va la vida i què fem, com gestionem nosaltres les nostres coses, no? Això és una manera de pensar en la que jo ja fa temps que no hi estic d'acord, només en pensar en com hago jo mis cosites, no? Perquè realment si hem de parlar de dones i hem de parlar de gestió emocional, s'ha de parlar també de situacions, no? Situacions que estem vivint totes, que ens atravessen Mm. absolutament, i a les dones artistes els hi atravessen coses molt similars. Llavors, a part de dir, vale, anem a treballar emocionalment algunes històries, també hem de treballar com està, més a nivell polític, no? Saber com estan les coses, perquè de vegades això ens diuen, ai, estamos mal, estamos mal. Bueno, estamos mal porque hay cosas que no están bien i que ens treuen salut emocional, salut mental i salut física, fins i tot, no? Llavors, per mi és molt important mirar tota la transversalitat, no? Les casuístiques de cadascuna i també què és allò en el que totes ens hi hem anat trobant, que per tant no és una cosa individual, sinó que és col·lectiva. También yo creo que con el despertar de la cuarta ola, ¿no? En este momento en el que estamos, en donde se Total, está poniendo nombre, ¿no? Todo aquello que antes se decía es normal, ¿no? Y que ahora ya sabemos que tenemos que reivindicar y en ningún caso bajar la guardia, ¿no? O sea, como donas estamos interpeladas a estar atentas, ¿no? Constantemente porque es algo que todavía estamos en ese paso de luchar. Y yo creo que la gestión emocional es un tema que además a nivel social también lo somos, ¿no? Aunque nos vamos a centrar un poquitito más en el tema de las donas, pero es un tema que nos lleva a la salud mental y que por lo tanto el lugar desde donde podemos educar y desde donde podemos hablar es desde esta conciencia, ¿no? De que necesitamos poner en nuestra vida, igual que hay otros lugares, valores, ¿no? Hacer ejercicio, comer bien, descansar, la familia, los amigos, la vida social, estar feliz con total. lo que haces, ¿no? Pero ¿cómo estamos, no? ¿Cómo estamos? Sí, y això que deies, Alicia, de los hombres, es verdad que todo lo que nos atañe también les atañe a ellos, sobre todo hablando en temas también de clase social, ¿no? De situaciones de vulnerabilidad, los hombres también la sufren, pero yo creo que las mujeres tenemos una ventaja y es que conseguimos trabajarnos emocionalmente, a lo mejor a nivel educativo, ¿no? Tenemos más capacidad de trabajarnos emocionalmente, ¿no? Tenemos más herramientas y tenemos menos pudor a la hora de explicar cómo nos sentimos. Y también tenemos otra ventaja añadida, que és que ens agrada juntar-nos per parlar, no? Per això és com guai trobar aquests espais en els que quan veus que el que et passa és compartit, la tensió i l'estrès també es minven i en el mateix moment et venen més ganes de treballar i de juntar-nos per enfortir-nos entre totes, no? Tenim una sèrie d'avantatges que les hem d'aprofitar. Qué bien. Mira, cuando nosotras concebimos como el programa Brújula, no teníamos muy claro que la parte de gestión emocional estaba, porque durante estos 15 años de proyecto, realmente es uno de los, es como algo de lo que no se habla, pero que continuamente se mezcla con el plano económico, con el plano de desarrollo de tu carrera. Yo me planteo, ¿no? Todas esas artistas que comienzan con toda la ilusión, pero que también con toda la falta de experiencia, ¿no? Entonces también luego el camino te va, ¿no? Haciéndote, desarrollando como mujer, el cuerpo cambia, la vida nos cambia, sufrimos circunstancias de vida, de curas, de todo esto, ¿no? Entonces,
¿Qué es lo que piensas que vamos a aportar desde esta mirada de brújula contigo? Mira, vamos a trabajar un montón de cosas en las que todas las que hemos sido, bueno, ya no me dedico tanto al arte, pero ahora ya hago más acompañamiento, pero las que hemos sido artistas, más o menos todas pasamos por un patrón muy parecido, ¿no? Y esto que decías de la edad es un tema muy importante, ¿no? Trabajar desde las personas que son más jovencitas, que están empezando, por un lado tienen muchísimo la fuerza, pero por otro lado la inexperiencia, ¿no? Y a medida que van pasando los años sí que es verdad que como es una carrera de fondo, muchas mujeres acaban desapareciendo en todos los ámbitos artísticos, o sea, a medida que vas haciendo años, pues cada vez hay menos presencia de mujeres, pero a la vez las que quedan, pues claro, tendrían que quedar muchas más porque esto es que el sistema no les permite continuar muchas veces, pero las que continúan acaban siendo mujeres artistas muy poderosas, ¿no? En todos los ámbitos. Trabajaremos de todo, desde la cuestión del precio, ¿no? Que es algo que está muy relacionado con cómo nos relacionamos nosotras con la profesión, ¿no? Y con nosotras mismas, porque lo que nos pasa a las artistas es que nos juzgan a nosotras y esto yo creo que tiene un añadido de tensión que a lo mejor otras profesiones no la tienen, ¿no? En el momento en que eres tú la que estás vendiéndote, tu cuerpo, tu voz, eh, el tú, pues ahí se mezclan muchísimas cosas muy emocionales y que requieren muchísimo trabajo, ¿no? Después hay una parte que nos toca muy de cerca, que es el perfeccionismo, ¿no? Nos da mucho miedo al estar expuestas a que podamos ser mediocres, ¿no? Y hay gente que dice, permitidnos ser mediocres, ¿no? Los hombres han tenido espacios de poder con muchos hombres siendo muy mediocres, ¿no? O sea, nos tenemos que permitir no llegar a la perfección y esto evidentemente toca de lleno con el síndrome de la impostora, ¿no? Que es hasta que no lo haga perfecto, no haga el disco de mi vida, no voy a salir a la palestra, ¿no? Pues también trabajar emocionalmente todo lo que nos implica este síndrome de la impostora que nos atraviesa muchísimo. El uso del tiempo, ¿no? Lo que decíamos antes de las maternidades, de los cuidados, hace que nos falte tiempo para generar espacios de creación, ¿no? Y los generamos a lo mejor en momentos en los que ya estamos muy cansadas, en los que ya ¿no? el espacio mínimo que nos queda en el día después de haber hecho todas las tareas es el que dedicamos al arte. Y eso genera muchísima frustración también, ¿no? Después esto que decíamos, ¿no? Cuando soy yo la que me vendo, pues mi éxito o mi fracaso también soy yo. Por lo tanto, la identificación con cuando estoy arriba o cuando estoy abajo está directamente relacionado a cómo me siento yo conmigo misma, ¿no? Mi autoestima va fluctuando como la bolsa en función de me están yendo bien las cosas o no me están yendo tan bien. Por lo tanto, también trabajar desde, bueno, yo soy yo y lo que a mí me pasa en mis circunstancias son otras, ¿no? Trabajar el no identificarnos tanto con lo que nos pasa, ¿no? Que esto es algo que nos pasa muy seguido. ¿Qué más trabajaremos? Tengo una chuletilla aquí, la voy a mirar a ver. Bueno, creo que más o menos sí, más o menos lo he resumido todo y todo desde esta perspectiva, no?, de gènere, que tenemos unes dificultats afegides, és una realitat, eh, que penso que hi ha una part política que hem de tenir en compte, no? A part també que les nostres professions, les professions artístiques generalment són molt individualistes, no? I potser començar a treballar també, que ja s'ha intentat però no acaba de quallar, no? La part d'associacionisme, sindicats, no? Treballar la força des de la col·lectivitat, perquè al final todas solas en su chiringuito pues es mucho, es muy difícil, ¿no? Está muy bien. Yo te voy a confesar un secreto y es una cosa que nos ha servido mucho Brújula, también para el Dona Cansó, es que bueno, hay como un lugar en donde todas pensamos que estamos solas en nuestros miedos, ¿sabes? Total, total. Y luego cuando lo compartimos nos damos cuenta que son los mismos, ¿no? Es como un reflejo absolutamente constante y eso deja de ser una caja de Pandora. Es tan importante tener
compañeras artistas con las que también poder compartir, como yo digo, nuestras mierdas, ¿no? Nuestras alegrías también, pero nuestras mierdas también, ¿no? Porque Total, es como lo que nos hace bajarnos también de ese lugar en donde lo artístico solo es la perfección, sino que la vulnerabilidad también es arte y la diversidad, total. ¿no? Es como, Mm, es muy necesario para eso estar bien mm, conectadas mm, con nuestra gestión emocional, porque también estamos transmitiendo emocionalidad en los espectáculos y cuando vamos a cosas muy sinceras y muy honestas, pues también hay que estar con el ego flexible, ¿no? Porque ante cualquier crítica, si no, no sabemos responder y nos sentimos heridas y bueno, y el orgullo incluso hace como que te puedas estar peleando durante mucho tiempo por algo que a veces hay como que intentar asumir más rápido, digerir. Evidentemente todos son procesos que pueden ser dolorosos, mm, pero qué interesante es mm, poder desgranar esto, aunque sea en total. una sesión colectiva, ¿no? Mm. Sí, sí, lo que tú decías, Alicia, para mí la vulnerabilidad es el arte en sí, ¿no? O sea, tú puedes hacer grandes cosas, pero si no trabajas desde lo vulnerable, ¿no? Desde tus miedos y los sueltas y los enseñas de alguna manera, que esto también es un acto de valentía muy heavy, si no trabajas desde allí, bueno, sí, puedes hacer grandes cosas, pero a lo mejor falta honestidad, ¿no? Y creo que el arte sin honestidad, bueno, a lo mejor no es tan interesante como tendría que ser. Y Sí, luego sí, llega al trabajar desde mercado, aquí, ¿no? Luego llega al mercado y si no está fuerte, pues también te modifica el proyecto, te puede absoluto. carne, bueno, a convertir como en carnaza, ¿no? De oferta-demanda y entras en un círculo ahí donde no, donde es muy complicado luego volver a recuperar. O sea, si pierdes el hilo, luego es más complicado volverlo a encontrar. Otra cosa es que Claro, tiemble el hilo, ¿no? Que eso es más normal, ¿no? Pero esa revisión y lo, constante, ¿no? claro, y tal como lo dices, si entras dentro de un mercado, si tú eres un producto, ¿no? Dentro del mundo capitalista, en algún momento a lo mejor van a acabar haciendo de ti algo que no eras, ¿no? Como lo que tú Ujú. decías, y en algún momento a lo mejor no les interesará y te desecharán, ¿no? Porque esto vas así. O sea, te echan y te escupen, ¿no? La maquinita te escupe y ya está, es sin piedad. Y esto lo tenemos que saber. Por lo tanto, como más fuertes seamos, como más trabajemos nuestros miedos, nuestras vulnerabilidades y nuestro compañerismo, ¿no? Es más fácil que esto lo podamos superar, ¿no? Porque ya sabemos que es heavy. Y luego yo haría como una interpelar, ¿no? A las más veteranas, ¿no? Porque Sí, hay que hacer mucha cura, perdonarnos por lo que no se pudo hacer, por lo que no... Hay como, hay un lugar, ¿no? De ese que decías de perfección, pero también hay como... Nos encanta el machaque, ¿no? De lo mm, que... mm, de los tiempos y de la mm, vida y de lo que la vida no me dio y lo que me mm, merecía mm, y que eso mm, también en colectividad yo creo que es más fácil de colocarlo en algún lugar sano, ¿no? De sí, poder transitar, ¿no? El arte también es un derecho vital o debería serlo en la educación mm, y tiene muchos lugares donde colocarlo sanadamente y no guardarlo como una frustración, porque al final si no se puede encallar ujú, en algo así que nos haga mucho daño, sobre todo a nosotras, pero también, o sea, que yo interpelo también a todas las generaciones más veteranas que se atrevan a hacer un diagnóstico y mm. reconectar con esto que les hace tan feliz, ¿no? Mm, Estic absolutament d'acord, Alicia. A més, si algun avantatge té l'art és que generalmente no tiene edad. O sea mm. que nos hemos creído que si no lo consigues en un cierto momento ya está, pero yo creo que no. Yo creo que, yo qué sé, Leonard Cohen era mucho más interesante con 80 años que con 30, ¿no? Y esto, la experiencia que te da la vida, ¿no? Yo qué sé, escuchar a Chabela Vargas, que ya tenía una voz horrorosa, pobrecilla ya toda, de haberse metido todo el tequila en el cuerpo, pero ves la Chabela Vargas de la última época y es fantástico, ¿no? Maravilloso. Es maravilloso verla. Sí, y lo que tú decías también creo que es muy importante, que creo que a veces los artistas estamos un poco enfadados, ¿no? Con esta cosa de me debían algo, ¿no? Del mundo me debía, y esto genera mucha, ostras, mucha gente muy envenenada, ¿eh? Y muy insoportable, y esto lo tenemos que trabajar. Sí que es verdad lo que decíamos, no olvidar el sistema, que es muy heavy,
no responsabilizar solo a la persona que, me ha ido bien, no me ha ido bien, no. Si no te ha ido bien, seguramente hay muchas circunstancias del sistema que no te lo permitían, pero trabajarnos desde el, bueno, nadie te prometió nada, el universo no firmó un contrato contigo y se ha llegado hasta donde se ha llegado, reinvéntalo y digiérelo de otra manera, ¿no? Esto, porque además, si no estás enfadada, es mucho más fácil que salgan otra vez cosas chulas. Sí. Y por último, el tema de que la vida te atraviesa, ¿no? Esta cosa de que somos humanas y somos Mm, donas. Y hay ujú, muchas circunstancias, yo conozco a muchos artistas que también han vivido lo que ahora se reivindica desde el feminismo, tanto relaciones tóxicas, violencia de género, problemas mentales. O sea, son cosas de las que muchas veces ahora se empieza, ¿no? Ahora hay como una ola, ¿no? Yo diría que hasta un poco forzada por las redes sociales, ¿no? De mostrar sí. todo ese mundo interno, pero bueno, creo que tiene su parte positiva, nos vamos a quedar con Mm. eso. Y hay un lugar donde es necesario también, si estás ahí, ¿no? Si estás rota por la vida y has puesto en pausa los procesos creativos, buscar maneras, ¿no? De volver a conectar. Es también, Ujú. porque eso también puede servir para sanar, ¿no? Totalmente. Sí, sí, es lo que dices, ¿no? Hay gente que a veces, hace demasiado alarde de de sus problemas de salud mental, pero también la verdad es que va muy bien escucharlo. Sí. Va molt bé saber que hi ha problemes de salut mental, que moltes vegades venen per això que dius, perquè la vida t'atravessa, i això també molta gent ho aprofita per regurgitarlo, ¿no? Y generar arte. Se han escrito millones de libros, millones de canciones para sanar, ¿no? Para sanarte y sanar al que te escucha. Y eso es maravilloso, poderlo aprovechar. Claro que estaría fantástico que no sufriéramos, pero Este acto heroico de hacer una cultura del despertar, ¿no? De poner en la empatía a la persona que no ha vivido, ¿no? Una situación que no tiene nada que ver, pero cuán necesario es que seamos un poco más open mind, ¿no? Más allá de lo que vivimos total, en nuestras historias. total. Sí, y con lo que decías de que la vida te atraviesa, Alicia, que yo creo que es así, creo que también tenemos que pensar en los dolores que tenemos cada una desde, ¿no? Desde las circunstancias, ¿no? Toda la interseccionalidad, ¿no? O sea, somos mujeres, muchas sois, no, bueno, no sé, muchas artistas son migradas, muchas artistas tienen problemas físicos, ¿no? Entonces muchas se hacen mayores y entramos dentro de mujeres racializadas o con discapacidades o a lo mejor no tienen el físico hegemónico que se nos pide, ¿no? Entonces hay una serie de cosas en que la vida, dices, bueno, yo tenía un proyecto artístico, pero la vida te va diciendo, ya, pero, ya, pero, ya, pero. Y estos son dificultades que están y que no todas partimos desde el mismo sitio para poder dedicarte. Al final el arte, mucha gente es una privilegiada la que puede vivir del arte porque no tiene que hacer nada más que Total. levantarse y empezar a hacer, ¿no? Y hay mucha gente que tiene que trabajar, que tiene que emigrar, y esto, bueno, es evidente que también se genera problemas en salud mental, ¿no? Y esta sensación de frustración o de rabia, decir, ostras, yo no he tenido las mismas posibilidades, ¿no? Oportunidades que otras personas y esto se tiene que hablar también. Pues muchas gracias, Mireia. Nos vemos el 14. Aquí convocamos Sí, a todas las artistas de Brújula fantástico. y muchísimas ganas de adentrarnos en tus manos, de poder tener una perspectiva de cómo estamos, básicamente, en Sí, nuestra sí, emocionalidad. total, yo también tengo muchas ganas de esto, de hablar de cómo estamos, de que no solo enviar yo mensajes, sino hacer un mensaje colectivo, ¿no? De escucharnos, de acompañarnos y de hacernos más fuertes. Esto es el tema. Pues muchísimas gracias. Voy a pausar aquí. A ver, no sé Vale. dónde está. Ya no. Jo, que no hacía aquí.